Bienvenidos a la presentación conversatorio de 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia de Perú. En primera instancia nos dará la bienvenida el embajador Antonio García, porque estamos aquí en nuestro consulado, así que le dejo la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias, Rosalí. Bueno, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos. Estamos reunidos aquí porque, como ha dicho Rosalí, iniciamos nuestro ciclo de conferencias y de apertura a nuestra comunidad y a nuestros amigos después de 1 año y medio casi que no hemos podido hacer reuniones en este local que tenemos tan bonito dentro del consulado para recibirlos. Les agradezco a todos porque estén aquí y a nuestras dos acompañantes, expositoras y autoras que se encuentran aquí, Rosalí León Chillota, y la doctora Ana Caballé, que nos honra con su presencia. Voy a leer porque no me acuerdo todo lo que tenía que decir, o sea que perdonen si me equivoco en algunas cosas porque no veo muy bien. Quisiera señalarles que estamos aquí en esta presentación del libro 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, una recopilación de cuentos escritos por autoras peruanas y publicado por la Fundación Ediciones Copel de Petroperú, que también nos acompaña en la pantalla. Con esta conferencia, como les dije antes, inauguramos un ciclo de eventos culturales del consulado a realizarse en el marco del Bicentenario. El Bicentenario del Perú de la independencia es todo el año, o sea que empezó el 28 de julio y tenemos programado probablemente continuar tanto en Lima como en el exterior, en nuestras sedes en el exterior, con actividades que nos recuerdan, que nos hacen recordar y reflexionar, sobre lo que significó la independencia del Perú y lo que significa hoy en día este hecho. A lo largo de nuestra historia, la mujer ha realizado aportes importantes y que no siempre han gozado de merecido reconocimiento, siendo incluso invisibilizada en la historia, en los libros de historia, en los textos y en los textos educativos. Es por ello que gracias al importante aporte que algunos profesionales, que en este caso son mujeres de esta recopilación, el libro que recopila cuentos, como tenemos la posibilidad de empezar a revelar una historia que ha sido marginada y relegada durante muchísimo tiempo. Yo creo que esto es en parte también por un interés de nuestra sociedad de entender la historia, pero entenderla también buscando lo que no se ha escrito, que no ha escrito probablemente interesadamente algunos autores, algunos historiadores o algunos investigadores. Yo creo que el estado, el momento en que nos encontramos en el Perú, probablemente social y histórico, hace también que haya posibilidades de repensar nuestra historia, de verla con todos sus matices, con todo lo que implica, y lo más importante de todo, como todo lo que significa mirar atrás a la historia, al pasado, es sacar lecciones de lo que nos pasó, de cómo fue, y ver cómo nos sirve para el presente y para el futuro, ¿no? Nuestro país es independiente hace 200 años, pero también es un país que necesita ver a su futuro. ¿Qué es lo que continúa? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, como país, como peruanos en el exterior también, que de eso se tratan los consulados, extender un poco lo que nos pasa en el país y lo que pensamos en el país hacia nuestros conciudadanos que probablemente, no sé, algunos de ustedes ya tienen más de 20 años fuera, viviendo en otras sociedades y habiendo producidos en una simbiosis también con el país receptor, ¿no? En este caso España y en el caso particular de Cataluña. Entonces, es muy importante, yo creo, la reflexión. De eso se trata este consulado, de lo que prefiere hacer es temas de conversación
pero que nos lleven a la reflexión en todos los ámbitos. Antes de la pandemia hemos trabajado temas de violencia contra la mujer, unos temas que no se abordaban antes y que están presentes en la sociedad, en el Perú, en España y en nuestra comunidad también. Cosas que no se pueden evitar, no se pueden eludir. Tienen que ser cosas de las que tenemos que hablar y dar información además a toda nuestra comunidad. Perdón por esta tremenda digresión. Revalorando la compilación de los cuentos, valora el rol público de la mujer en el desarrollo político, social y económico de nuestro proceso de independencia y la historia de nuestro país, por decir de una manera más global. Así pues, el Bicentenario representa un punto de inflexión, como he mencionado antes, que nos invita a la reflexión entre peruanos y peruanas sobre lo que falta por hacer, cosas que hemos conversado anteriormente. Actualmente atravesamos un escenario histórico propicio para reafirmar nuestra identidad nacional, recordando todo lo bueno que han creado los peruanos y peruanos a lo largo de la historia, poniendo énfasis en los valiosos ejemplos de ciudadanía, solidaridad y resistencia ante la adversidad. Es momento de expresar la confianza en la democracia y el desarrollo del Perú y de vivir en nuestro día a día los valores que nos identifican como peruanos y sobre todo como peruanas y peruanos en el extranjero, que con creatividad, resiliencia y esfuerzo han logrado forjarse un futuro lejos de la patria, pero continúan transmitiendo lo mejor del Perú al mundo y generando el respeto de la comunidad internacional hacia nuestro país. Nuevamente les agradezco por su presencia y espero que después de esta introducción, que vamos a entrar ya al tema, podamos interactuar con nuestros amables expositores y reflexionar qué es lo, como les he dicho, lo más importante a partir de lo que escuchemos hoy aquí. Muchísimas gracias. Gracias, embajador Antonio García, y al Consulado de Perú en Barcelona por darnos la oportunidad de estar aquí de manera presencial, por fin, y por tus generosas palabras, que nos dejan claramente varias reflexiones que seguro nos llevaremos a casa luego de esta presentación conversatorio que estamos haciendo en torno a 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia de Perú. No quisiera empezar sin agradecer también a Petroperú, que nos acompaña hoy día a través del Zoom, salvando la distancia y un océano de por medio, en particular a Aldo Durán y a Carla Santa Cruz, gerente de Comunicaciones y Gestión Cultural, que ahora nos dirigirá algunas palabras. Bienvenida, Carla, te escuchamos. Muchas gracias y bueno, mi especial saludo a todos los presentes, embajador Antonio García Revilla, cónsul general del Consulado del Perú en Barcelona, doctora Ana Caballé, escritoras Rosana Sala y Rosalí León Chiliota, al público asistente de manera presencial en Barcelona y aquel que también nos acompaña a través de las plataformas digitales, ¿no? Es muy grato para mí compartir con ustedes hoy este evento y contarles que hace 50 años Petroperú instauró un sello editorial que denominó COPE, ¿no? Que es un término tayán que significa brea, el insumo primigenio en el manejo productivo de la industria de los hidrocarburos. En todo este tiempo el sello editorial ha seguido vigente, ¿no?, de manera permanente y ha promovido diversas investigaciones con el decidido compromiso de aportar a la bibliografía nacional en nuestro país. Es en ese marco que iniciamos una serie con el término 21, ¿no?, aludiendo el año en el cual se conmemora el Bicentenario, precisamente este 2021, el Bicentenario del Perú. Hoy nos convoca la presentación del segundo volumen de esta serie dedicado a las mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Estamos honrados de contar en este volumen con 22 autoras quienes se encargaron de investigar, estudiar y crear desde la ficción histórica un relato a partir de mujeres quizás poco reconocidas en nuestro imaginario nacional, pero que tuvieron un rol importante en sus entornos y en extensión en general en el proceso emancipador de nuestra nación. Ese libro pretende iniciar una reflexión desde el ámbito de la escritura creativa y la ficción literaria sobre el largo y complejo proceso de la denominada emancipación peruana, pero con el particular enfoque de visibilizar el aporte femenino en esta gesta libertaria, ¿no? En cumplimiento de la política cultural de Petroperú, cada año presentamos nuevas publicaciones en pro de la difusión de la lectura y la educación en nuestros grupos de interés.
Un aliado estratégico de manera permanente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes con sus misiones diplomáticas en el exterior nos permiten distribuir los libros, organizar actividades y difundir el destacado acervo peruano para nuestros compatriotas, investigadores y público en general, y ahora también bajo la virtualidad, la inmediatez y la cercanía hacia toda la comunidad. A nombre de Petroperú felicitamos a las escritoras del libro 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, precisamente hoy acompañados de Rosana Sala y Rosalía León Chiliota en representación de las escritoras del libro, y la doctora Ana Caballé, escritora, crítica literaria y Premio Nacional de Historia en España. A todas, muchísimas gracias por su dedicación y por su tiempo. Culmino agradeciendo también a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales y las redes sociales culturales, y los invitamos a seguir la diversa programación cultural que organizamos a través de nuestras plataformas y a las que vamos a seguir organizando con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias. Gracias, Carla, y gracias por el enorme trabajo que hacen por la cultura y la literatura de nuestro país. Por último, pero no con menos emoción, quiero agradecer a Ediciones Copé por haber hecho posible este maravilloso libro que tenemos acá, que hoy vamos a sortear algunos entre las asistentes que estamos presencialmente. Y quería agradecer a José Donaire, que hoy ya no nos ha podido acompañar, pero él fue el artífice del proyecto y de la selección de las autoras para este volumen. Gracias por la confianza y gracias por el enorme trabajo que hacen, ¿no? Yo soy Rosalía León Chiliota, soy escritora, editora, investigadora, hago el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona y estudio la representación de género en los libros de literatura infantil. Estoy aquí con ustedes esta noche porque soy autora de uno de los cuentos de 21 relatos, El brazo desnudo. Les contaré un poco más de eso más tarde, pero hoy día tengo doble función como moderadora, dando la bienvenida a todos nuestros maravillosos invitados y también como autora del libro. Pero bueno, primero quisiera empezar con Rosana Sala. Rosana es abogada y escritora, autora del libro de cuentos No vaya a despertar a los caballos, y recientemente publicó Divorcio en zapatillas. Sus textos se han publicado en diversos sitios en Perú y Estados Unidos, y desde 2008 maneja el blog Rodando Entre Líneas, en donde comparte regularmente sus historias. Su cuento, Si la batalla hubiera sido hoy, explora la figura de Tomás Atito Condemaipa desde una perspectiva metatextual que se mueve cómodamente entre el pasado, de las luchas y batallas físicas, y el presente, con las luchas y batallas virtuales y en redes sociales. Rosana, ahí te veo, bienvenida, gracias por acompañarnos este mediodía de Perú, esta noche de España. Tú eres la autora de Si la batalla hubiera sido hoy, un cuento que tiene como protagonista a una aguerrida cacica de Athos durante la rebelión de 1780. Cuéntanos un poco sobre tu relato y sobre tu proceso creativo. Bienvenida. Este es el micrófono, Rosana. Listo. Vale. Buenas noches o buenas tardes para todos. A mí me encargaron que escribiera un cuento o alguna historia sobre Tomás Atito. Entonces, para comenzar a redactarlo, tuve que enfrentar dos situaciones. La primera se refería a mi forma de escribir, porque yo estoy acostumbrada a inventar cuentos que muchas veces están basados en mi propia experiencia personal, en mi vida, y luego dejo volar mi imaginación. Y escribí Si la batalla hubiera sido hoy, pensando que era la primera vez que iba a escribir algo como esto, o sea, un relato histórico. Y más que partir del pasado, para escribirlo, partí del presente. Partí del hecho que me había mencionado José Donaire, a quien mencionaste hace un minuto, de esa estampilla conmemorativa que por el bicentenario de la independencia del Perú se había presentado, y en la que la imagen no correspondía a Tomás Atito, sino a Bartolina Siso, una líder boliviana. El Ministerio de Cultura tuvo que subsanar el error.
Esta información la pude leer en Twitter y me di cuenta que casi no tenía likes, ni comentarios, ni había sido retuiteada. Entonces pensé, ¿qué hubiera pasado si la batalla hubiera sido hoy? ¿Cómo hubiera reaccionado la gente? Tanto los que participaron en la batalla como los que se enteraban de ellos a través de las redes sociales. Me imaginé a un grupo de personas criticando a Tomasa Tito y a otro grupo admirándola. Y me imaginé qué hubiera pasado si hubieran luchado usando celular o cámaras de foto o drones. Y con eso ya tenía un esquema para escribir y cómo hacerlo. Pero tuve que afrontar otro problema y que fue la falta de información. Entonces recorrí librerías, porque fue escrito antes de que empiece la pandemia. Pude recorrer librerías y muchísimas páginas de internet a las que llegaba a tener algún nombre o alguna referencia de Tomasa Tito porque mencionaban a Túpac Amaru. Entonces llegaba a ella buscando a Túpac Amaru II. Y encontré también un texto de cartas que Tomasa Tito le había escrito a Micaela Bastidas. Busqué sobre los lugares, las costumbres, la educación de las mujeres, la ropa que usaban, y en las batallas que participó Tomasa, hasta que descubrí lo que nunca antes había estudiado en el colegio, ni siquiera había conseguido en las láminas, esas que vendían en las librerías de la esquina en esa época. Y es que Tomasa había luchado con un ejército de mujeres encabezado por ella y que ayudó a Túpac Amaru II a que no sea capturado. Y finalmente después, igual que Túpac Amaru, había sido descuartizada. Al terminar el relato, pensando que era la primera vez que escribía algo histórico, me di cuenta que estaba equivocada. Porque me di cuenta que cuando estaba en el colegio, una de las profesoras nos pidió que escribamos una monografía sobre las culturas preincaicas y teníamos que visitar museos para eso. Y la profesora nos dijo claramente que usemos nuestra imaginación. Me di cuenta más tarde de que la profesora lo que quería era que no copiáramos alguna enciclopedia, pero como había mencionado la palabra imaginación, yo lo que hice fue escribir un viaje al pasado de una nave espacial en la que los tripulantes iban explicando por radio a la gente del presente sobre las culturas que iban viendo a través de la ventana. Y en esa época me acuerdo que debían estar dando El planeta de los simios o algo así, y con eso fue que me inspiré. Me preocupé muchísimo al ver que los trabajos de mis amigas no tenían naves espaciales, ni helicópteros, ni nada por el estilo, y pensé que me iban a poner una pésima nota. Pero fue la profesora, la señora Margot, la que más allá de ponerme una buena nota, la que nos animó a las alumnas a seguir usando la imaginación, a leer, a investigar, a ser curiosas, saber que es algo bueno escribir, que tenemos que inculcar en nuestros hijos, en los alumnos, en los jóvenes, y no solamente a ver películas, sino a averiguar un poquito más, conocer otros puntos de vista y conocer otras ideas, como por ejemplo las que nos ayudaron a conocer a estas 21 mujeres que menciona el libro y tantas otras que llegaron a perder su vida 2 veces. Una vez la perdieron por la muerte y la segunda vez la perdieron por el olvido. Eso es lo que se podría decir de esto. Me estoy quedando sin batería, voy a checar la computadora. Que no se te quede sin batería antes de que acabe el evento, Rosana. Genial, gracias. La computadora y no yo. Gracias por contarnos de tu historia. Estoy segura de que a varios les ha levantado la curiosidad de este juego entre el presente y el pasado, entre la lucha cuerpo a cuerpo y la lucha digital que a veces vemos hoy en día. Me has hecho mucha gracia cuando has mencionado las láminas del curso de historia de láminas Huascarano, Navarrete, seguro que también mis compatriotas se acuerdan. Yo me acuerdo clarito de Túpac Amaru descuartizado, ¿no? Pero no estaba nadie más. Eran un poco crueles y es bien gracioso también porque a los personajes históricos siempre nos lo ponían grandes, barbudos y jóvenes, y esa es la imagen que la mayoría de nosotros tenemos pues pegada en la cabeza, ¿no? Y a veces nos olvidamos que también fueron personas
con una familia, con una vejez, con otras experiencias que no se limitaron solamente a nuestro proceso, ¿no? Sí. Mencionabas de la imaginación y sí, eso es el símbolo de nuestra vocación de escritores. Justo hoy día estaba en un encuentro con estudiantes en Chiclayo, por Zoom, por supuesto, todavía no me puedo teletransportar, y yo les animaba a los niños y las niñas a que siempre sean curiosos, a que cuestionaran, a que utilizaran su imaginación para completar todos los huecos que nos deja la educación y todo lo que nos genera preguntas, mientras somos niños especialmente, porque de adultos ya a veces nos olvidamos de cuestionar todo y solo seguimos casi por inercia, ¿no? El relato de Rosana y el mío tienen también mucho en común, desde la historicidad del personaje hasta el proceso de escritura. Ambos fueron personajes, Tomás Tito Maita y Ventura Jalamaki, el personaje de mi cuento, son personajes de los cuales tenemos pocos o nulos referentes históricos. De Tomasa tenemos su cacicazgo y poco más, y de Ventura ni siquiera eso. De ella tenemos solo una escultura en la plaza del mercado de Ayacucho y una leyenda urbana, que fue lo que me dio pie a crear mi cuento, ¿no? Además, este cuento fue para las dos una primera aventura en la narrativa histórica, que fue un enorme reto para mí, especialmente por lo siguiente, porque no teníamos de dónde sacar información. Falta muchísima investigación histórica en torno a los personajes femeninos que participaron en el esfuerzo de la independencia, y para esto pues trabajamos desde la literatura todos estos espacios que nos quedan en blanco. Me parece también súper interesante lo que menciona de las cartas, en torno a que habías encontrado las que compartió con Micaela. Tomás, estoy un poco girándome porque te tengo a ti, Rosana, detrás y tengo al público enfrente. Me perdonarán. Yo no te veo. Y bueno, estas cartas a mí me dieron muchísima curiosidad porque, claro, son las mismas palabras y los mismos procesos mentales y emocionales del personaje que lees en sus propias palabras, en las cartas. Y seguro que Ana tiene muchísimo más que aportar en este sentido, siendo las correspondencias parte de tu enorme acervo cultural y académico. Te voy a ceder la palabra de eso en un momento. Pero quería hacerte una pregunta antes, Rosana. ¿Qué tan relevante crees que fue el leer las cartas entre Tomasa y Micaela Bastidas para poder darle cuerpo literario al personaje de Tomasa si la batalla hubiera sido hoy? Sí, fue bastante importante porque ya era conocer lo que ella misma decía. Por ejemplo, aquí en el libro cito, ¿no?, lo que dice: estoy tan desfavorecida por ser mujer. Le dice porque no encuentro toda la carta, son oraciones que salen escritas. Hay una editorial del Congreso de la República del Perú donde encontré esos textos, ¿no? Ahora he visto, que me puse a volver a ver, que ya están más difundidos a raíz del Bicentenario. Hay artículos de periódico y cosas así que mencionan estos textos, pero en el momento cuando yo lo escribí, por lo menos lo encontré de estos archivos del Congreso, y hay otra carta donde dice: continuaré hasta donde me sea posible. Ni mis mujeres ni yo dejaremos tranco de huellas sin cubrir. El invasor no pasará sino sobre nuestros cadáveres. Anima a Túpac y tú no desesperes. Eso es lo que le escribió Micaela Bastidas. Entonces sí, uno se identifica con el carácter de la persona, además con la cultura, ¿no? Porque muchas de estas mujeres en ese momento eran analfabetas y en cambio Tomasa Tito tenía cierta cultura, podía leer y escribir, además era de una familia con mucho dinero, y a pesar de eso, de la comodidad en la que podía vivir, decidió dejar todo, dejar a su familia para luchar, y eso es bien importante y demuestra su carácter. Sí, me ayudó bastante. Y ahora último también encontré el proceso judicial que le hicieron. Yo no soy ni historiadora ni especialista en género, pero como soy abogada, leí el proceso judicial que le hicieron
y está todo el proceso, inclusive la sentencia. Y ahí justo estábamos hablando hace un rato, antes de esto, sobre si tuvo que ver, que si en la sentencia se consideró en cuenta el sexo, por ser ella mujer o no, u hombre, tuvo una sentencia diferente, y sí la tuvo, porque encontré que al momento el juez, cuando emite sentencia, le dice que por la decencia y honestidad de su sexo no se le ahorca. Primero se le ajusta el cuello al garrote y luego la cuelgan en la horca. Yo no sé qué cosa es peor o mejor, pero sí tienen en cuenta el hecho de que ella es mujer y deciden no ahorcarla primero. Y también todo esto es importante en el proceso de lectura, y me identifica más con lo que está pasando y me hace sentir lo que está pasando la gente en ese momento, no solo ella. Qué buena gente, ¿no? No la ahorcaron, solo la descuartizaron. Pero primero le ajustaron el cuello con el garrote, porque eso le rompen el cuello. Entonces el proceso de muerte es más rápido. Y me imagino también que por el espectáculo, ¿no? O sea, ya muerta la colgaron y después la descuartizaron. A nosotros creo que primero los ahorcaban y después los descuartizaban. Pan y circo, por supuesto. Me impacta mucho lo que mencionas de las palabras de su carta, que desfavorecida que soy. Ella la escribió en 1780, pero fácilmente podría haberlas escrito ahorita en 2021, ¿no? Es descorazonador ver lo poco que hemos avanzado en este sentido, y también nos deja ver por qué es tan importante cuentos y relatos como los que tenemos en este libro, en 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia. Ana, para ti como escritora, ¿qué tan importante crees que pueden ser las correspondencias, las cartas entre dos personas para la construcción de un personaje histórico? Gracias. Bueno, buenas tardes. No sé si funciona esto. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy encantada de estar aquí. Le agradezco al embajador, no sé si está en la sala o ha salido un momento, pero en todo caso le agradezco pues la invitación a estar en el consulado de Perú. Es mi primera vez de asistencia a este consulado, y la verdad es que no tengo más que motivos para felicitarme, porque realmente pues la presentación de este libro me parece que merece todos los honores que le estamos dando, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Rosalie, por contar conmigo. Y en primer lugar quería felicitar a Petroperú, porque me parece, aquí está Juan Manuel Chávez, con el que, vengo colaborando en la Unidad de Estudios Biográficos desde hace años, también con Rosalie, y bueno, he oído hablar mucho de Petroperú, he visto muchas publicaciones de Petroperú y me da la impresión de que es una empresa, un conglomerado que tiene, digamos, una visión en relación al patrimonio cultural del Perú, que tiene una política de futuro en relación al Perú, y entonces, bueno, todas mis felicitaciones, porque creo que, una institución que tiene una política cultural y que potencia determinadas líneas de creación, de investigación, de conocimiento, son absolutamente imprescindibles para, digamos, el futuro de un país, ¿no? Dicho esto, pues a ver, no sé por dónde empezar, porque me gustaría ubicar un poco la lectura que he hecho del libro. Y querría empezar, la voz se viene y se va, pero esto es pequeño y seguro que me escuchan bien. Quería empezar diciendo que me ha impactado mucho la lectura de estos relatos, donde la mayor parte de las autoras, por no decir todas, abordan, diríamos, la presencia de las mujeres en el proceso de la independencia política del Perú desde un punto de vista imaginativo o creativo.
por una parte es estupendo y por la otra pues no dejo, digamos, de lamentar lo que ahora mismo comentaba Rosana, la falta de información histórica, de documentación para poder reconstruir la historia de estas mujeres de una forma, digamos, más precisa y más veraz. Es decir, que me parece maravilloso la iniciativa de todas vosotras de imaginar, de recrear, de fabular cómo pudieron ser las cosas, pero al mismo tiempo animo a las instituciones a que hay toda una línea, digamos, de investigación que abrir en los archivos, en todas las fuentes históricas que en las distintas ciudades y pueblos del Perú para, en fin, encontrar la documentación posible en relación a estas mujeres. Dicho esto, en España y en general en toda Europa, el problema siempre es que reconstruir la historia verídica de las mujeres es mucho más difícil que la de los hombres, porque los hombres han tenido siempre una conciencia de su posición en el mundo, han preservado sus correspondencias, han escrito libros de memorias pensando en la posteridad. En cambio, las mujeres precisamente han actuado de una forma muy distinta, es decir, evitando, digamos, encontrarse en una posición en el que dirán de los otros, el miedo, digamos, a ser consideradas pues unas sabiondas, en fin, el miedo siempre, digamos, a lo que los demás pueden pensar de las mujeres en el siglo XIX tenía una fuerza increíble. Y eso explica que la mayor parte de las mujeres destruyeran en vida su documentación, sus papeles, sus correspondencias privadas. Es muy difícil encontrar correspondencias privadas, autobiografías, diarios de mujeres de la época, ¿no? Y dicho esto, una cosa que me ha sorprendido mucho a lo largo de los relatos, que son todos pues maravillosos, porque en fin hacéis un gran esfuerzo por ubicar estas mujeres activas y tan participantes, ¿no?, en el proceso de la independencia. He recordado, por ejemplo, que en el mundo anglosajón, que también ahora, en fin, estamos en todo el mundo, tanto el occidental como a su manera el oriental, intentando, digamos, reconstruir la historia del mundo desde una perspectiva, digamos, mucho más completa, mucho más global, que incluya a las mujeres. ¿Dónde están las mujeres?, se preguntaba Virginia Woolf en los años 20, y efectivamente ahora intentamos dar respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde estaban a lo largo de la historia? Pero lo que decía es que me ha sorprendido mucho porque todos los relatos hacéis hincapié en la actitud participativa, incluso las iniciativas, no digo violentas, pero porque en la mayor parte de los casos no lo son, pero iniciativas verdaderamente activas en el proceso de independencia. Y lo comparaba, por ejemplo, con todo el rescate que se está haciendo en el mundo anglosajón de la participación de las mujeres en la Primera Guerra Mundial, siempre en la retaguardia. Mujeres que trabajaron en los servicios de espionaje, en la salud, en los hospitales, etcétera, y en cambio vosotras todas incidís no tanto en la retaguardia, sino que son mujeres que están en la vanguardia de la independencia, es decir, que toman iniciativas que cambian el curso de las cosas, pueden cambiar el curso de una batalla. Tú haces escribes un relato precioso de una mujer que interviene directamente y consigue la liberación de soldados de Leva que estaban, presos, digamos, o cautivos, ¿no?, de una orden militar. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto, perdonadme, Rosana, Rosalí, perdonadme ahora la pregunta, pero no sé hasta qué punto, digamos, este papel tan activo de las mujeres peruanas en ese proceso de independencia es real. Es decir, ¿eso fue así? ¿O realmente os dejáis llevar por la fantasía de que nos hubiera gustado de que estas mujeres estuvieran caudillando, digamos, liderando estos procesos, al menos en algunos aspectos de independencia? Gracias por tu intervención.
y gracias por tu pregunta, porque sí, inevitablemente uno se cuestiona si es imaginación como la nave espacial de Rosana en sus años de escuela o si en verdad pasó. Y en efecto sí, muchísimas mujeres participaron, hay pocos registros, pero los hay de, por ejemplo, las Rabonas, que eran mujeres que estaban en la retaguardia, llevando comida, encargándose de los campamentos. En el libro de historia tenemos quizá 2 o 3 mujeres. Micaela Bastidas, que la mencionó Rosana, fue la esposa de el primer caudillo, digamos, que quiso la independencia de Perú justo en 1780, que es donde toma lugar el cuento, y ella también estaba a la cabeza de la lucha, ¿no? También tenemos a Francisca Zubiaga, que le llamaba la mariscala, que fue durante un tiempo incluso fue la cabeza del Perú. Son pocos las instancias históricas de esto, pero las mujeres, como tú bien mencionaste, mantenían la sociedad funcionando cuando había problemas de guerras y luchas. Cuando los hombres estaban en el frente de batalla, eran la fuerza de trabajo en la ausencia, pero no solo eso, sino que su participación activa se remitían los esfuerzos para convencer gente, para conseguir fondos. Las mujeres en Perú solían tener tertulias en las cuales difundían las ideas de la independencia y también servían como espías o como mensajeras o incluso como apoyo logístico en el frente, ¿no? Y como agitadoras, ¿no? Porque eso lo comentáis algunas de vosotras, agitadoras que, en fin, una vez inoculadas en el ejército realista, pues son capaces de convencer a los soldados de que aquel no es el lugar indicado o adecuado para ellos, ¿no? Sí, el problema es que, claro, siempre han estado pues a la sombra, ¿no? Y proyectos como este esperamos que den ese empuje para que se abra un campo enorme de investigación histórica en torno a las mujeres. No sé si Rosana tenía... Perdón. Sí, yo puedo agregar que justamente en estos archivos que leí, que son del Congreso y está al pie de la letra de lo que la acusaron, lo que decía el abogado defensor y todo el proceso, no encontré en ninguna parte lo que dijera ella y los testigos siempre decían que no sabían nada, pero de lo que la acusan es justamente de levantarse, de luchar, o sea que eso no es imaginación, es lo que pasó en ese momento y de lo que la acusaron y que está escrito. Lo que pasa que no están difundidos, están difundidos esas cosas que sucedieron. Sí, efectivamente la acusaron por luchar. Y me parece, Rosana, interesantísimo porque si ustedes, por curiosidad, bueno, yo esta mañana por curiosidad, pues en internet he puesto Independencia de Perú, la página de Wikipedia es espectacular, la verdad es que está muy bien hecha, muy documentada, etcétera, son páginas y páginas de Wikipedia, no hay ni una sola mujer, o sea, es una historia de la independencia y no aparece la mención de una sola mujer, es decir, ya empezando por la Wikipedia, realmente merece una reescritura de ese proceso de independencia, de manera que, o sea, la necesidad y la oportunidad de un libro como este, en fin, lo que está haciendo es poner en evidencia que necesitamos reconstruir esa historia pues desde otras perspectivas mucho más amplias y que incluyan el papel de la mujer en aquel proceso político. Y si me permitís, dicho esto, la verdad es que yo leyendo el libro debo reconocer, Rosalí, que ha sido pues una lectura agridulce, porque como española, pues realmente, o sea, quedamos, lo comprenderán ustedes, quedamos a caer de un burro. Entonces, sí, o sea, en fin, o sea, también desde el punto de vista español no he dejado de lamentar que aquel proceso de emancipación que estalla en el momento en que en España pues se recibe toda, en fin, sufrimos la invasión, bueno, yo no estaba, pero en fin, es un sujeto colectivo, sufrimos la invasión napoleónica y, en fin, la corona española tiene uno de los momentos más vergonzosos
vergonzosos y humillantes de toda la historia de España, ¿no? Que es ese momento en el que Carlos IV y Fernando VII prácticamente venden el país, lo ofrecen a Napoleón Bonaparte a cambio de unas pocas prebendas y de su propia supervivencia, ¿no? Un momento que, en fin, o sea, el pueblo español, digamos, sale al paso de esa humillación pública por parte de quien tenía que representar y defender la soberanía española. Dicho esto, es evidente que pues en Latinoamérica, en las colonias españolas, se aprovecha un momento que es una oportunidad política increíble, y con una Constitución de Cádiz que, sin pensar demasiado en ello, como después también José Bonaparte, pues reconocen que aquello tenía que tener un final distinto al que estaba teniendo, ¿no? Desgraciadamente, Fernando VII, cuando recupera el poder, pues se retrae y, por tanto, hace que, desde el punto de vista latinoamericano, estallen unos deseos que estaban larvados y que por un momento han estado a punto de ser alcanzados pacíficamente, ¿no? Entonces, o sea, desde el punto de vista español no hay más que lamentar, digamos, las malas decisiones políticas que hacen que unos países que están reivindicando pues unas necesidades absolutas, unos derechos humanos, pues eso no sea reconocido en su momento y tenga que convertirse pues en la sangría que fue, ¿no? Entonces, no sé, estaba pensando, me ha hecho pensar mucho el libro, porque claro, o sea, en fin, nos sentimos como, desde el punto de vista español, pues claro, son unas decisiones todas equivocadas las que aparecen en el libro, y me ha hecho pensar un poco más allá ya del proceso histórico, en la importancia de la buena dirección política de las cosas, ¿no? En la importancia de las buenas decisiones, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de toda la desgracia, digamos, que pasó, toda la sangre que se derramó, en 1814 Fernando VII dice, pues yo ratifico ese acuerdo de emancipación al que han llegado unas colonias que merecen una independencia y no hay más que reconocerla, ¿no? Entonces, bueno, solo quería exponerlo. ¿No hubo ni alguna española que se pasara de bando? O sea, la virreina. Bueno, claro, eso es muy interesante porque desde el punto de vista del Perú, nosotros pasamos, o sea, el conocimiento que tenemos de la literatura peruana, pasamos de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, hablando de la Pericholi y hablando de todos esos personajes, digamos, absolutamente entregados al mundo colonial, a la lectura de libros, por ejemplo, como Los ríos profundos de José María Arguedas, que para mí es una de las novelas, digamos, más hondas, más espirituales, más profundas que yo he tenido oportunidad de leer, y la primera, digamos, que me convocó al mundo indígena de una forma que no lo había hecho hasta aquel momento, ¿no? Pero sí, tenemos a mujeres como Flora Tristán, Clorinda Mato de Turner, peruanas, que están completamente en una posición opuesta, digamos, a esas... Claro que son autoras posteriores, pero en fin, son autoras muy interesantes porque intelectualmente son librepensadoras, son rebeldes y son protofeministas, ¿no? Claro, entonces yo también me he hecho esta pregunta. Españolas que desde allí, porque desde aquí hubo muchas que apoyaron las reivindicaciones coloniales, pienso por ejemplo en una romántica como Carolina Coronado, pero desde allí esa es una historia que quizá, digamos, la historiografía española tendría que interesarse más, ¿no? por ella. Para complementar a la pregunta de... Hola. Sí, para cerrar una idea. Que si no, la gente del streaming no escucha nada. Claro. Ana ha hecho una disertación perfecta y redonda, y solo agregar que en este proceso de independencia el término español mestizo es muy permeable. Por ejemplo, Túpac Amaru II, del cual se ha hablado tanto, su madre era española. El hermano de Túpac Amaru II estaba casado con española.
la madre de Tupac Amaru II era catalana. Entonces, la permeabilidad del ser nacional todavía es muy diluida, y eso hace más fascinante todavía el debate en torno a la conformación de la nación. Claro, es que fue la sociedad criolla la que desencadenó la emancipación del Perú. También me gustaría saber... sí, perdón. También me gustaría saber la clase social de todas ellas, de los relatos, las mujeres que están en los relatos, si son todas acomodadas o si son todas campesinas, o sea, hay campesinas, hay variedad de clases sociales. Que yo recuerde, no hay ni una acomodada, todas son mujeres sencillas, campesinas, pueden ser analfabetas o no, pero y de alguna manera recuerdan aquella gran manifestación, Rosana y Rosalía, la recordaréis en el libro Los ríos profundos de José María Arguedas, aquella manifestación absolutamente impresionante de las mujeres reclamando el derecho a la sal, ¿no? Entonces, algunas escenas de vuestros relatos parecen inspirarse, no lo sé, en esa manifestación que José María Arguedas describe, ¿no? No sé. Y quisiera agregar, quizás no quedó muy claro en el relato, la persona que yo escribí, Tomás Atito, sí, era de una familia acomodada. Era cacica de gatos, miembro de una familia no violenta, tenía tierras, ganado y todo lo vendió para financiar la lucha, y además al final, cuando leí la sentencia, que todavía sigue impactada por la sentencia, le confiscaron lo que le quedó. O sea, no solamente la mataron, sino le quitaron lo que le quedaba antes de matar. Una historia de todas las clases sociales. Sí, sí. Algunas solo dando dinero, otras con su trabajo y otras como Tomasa haciendo las dos cosas. Sí, gracias Rosana, porque no recordaba que es verdad que la llaman la cacica y que vende sus tierras. Sí, ¿lo cuentas tú? Sí. No sé si hay otras, pero yo me imagino que eran varias, porque muchas luchaban y donaban, daban lo que tenían. Sí, bueno, fue un movimiento igual bastante transversal. Enfrentó, como muchas de estas guerras a lo largo de la historia humana, enfrentó familias de todas las clases sociales, ¿no? Teníamos personajes cacicas como Tomasa, una panadera como Ventura Jalamaki, que es la protagonista de mi cuento, esposas de militares. Entonces, lo que sucede es que el Perú era el centro del poderío español en Sudamérica, y entonces estaban todos muy mezclados. Venían acá y formaban familias con lo que llamarían princesas incas, o se juntaban entre criollos, y entonces en ese sentido, si bien había buena parte de la sociedad, diríamos quizá la mitad, que no quería, justamente porque estaban muy cómodos en el centro del virreinato, fue un esfuerzo compartido. Las primeras revoluciones sí fueron principalmente indígenas, pero la final, que se aprovechó del momento difícil que estaba pasando la península para poder lograr la independencia, sí fue más de los criollos y los mestizos. Ahora estaba pensando en Manuela Sáenz, la amante de Simón Bolívar, que también procedía de una familia acomodada. Me retracto de lo que he dicho, Victoria. Entonces, pero en fin, creo que tenemos que saber más sobre, en fin, esa presencia de mujeres que intervienen en el proceso de independencia, ¿no? Sí, hay muchísimo que investigar, porque es que la historia que hemos conocido y que se ha difundido ha sido siempre muy unívoca. Y entonces recién ahora con la posverdad, el posmodernismo y todas las corrientes filosóficas históricas, ya estamos abriendo la mirada y cambiando los focos de los procesos históricos, y en este sentido 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia da un paso adelante en ello, ¿no? Tengo más preguntas. Les hablan a otras. Necesitamos pasar el micro, porque si no, los que están por streaming no escuchan Claro. nada. Y solo escuchan respuestas y no saben qué cosa preguntaba. Gracias.
bueno, felicitarlas a las escritoras por esta iniciativa, y a la pregunta que hacía la doctora, me venía a la mente que sí hubo personajes reales en la intervención de la independencia del Perú. Se me viene a la cabeza las hermanas Toledo, que son personajes reales, peruanas, nativas de la ciudad de Concepción, perteneciente a la región Junín, al centro del Perú, que era una familia, la madre y 2 hijas, eran una viuda y las 2 hijas que formaban parte del hogar, y que para evitar que las tropas españolas ingresaran a esa ciudad de Concepción, trataron de motivar a la población para que cortaran la única vía de acceso que había hacia esa ciudad, que era un puente en aquellas épocas. Pues lograron el cometido, derribaron ese puente, retrasaron el ingreso de las tropas españolas, pero por muy poco tiempo al final fueron decapitadas en la plaza principal, la madre y ambas hijas, pero es que fueron personajes que motivaron al menos a retrasar el ingreso de los españoles a esa ciudad, ¿no? Y es real, es totalmente real, las hermanas Toledo. Sí, bueno, en el libro tenemos un cuento sobre ella que se llama Ecos de Libertad en Concepción, de Mari Linares. Entonces sí, todos los cuentos de este libro son personajes reales, ¿no? Ya con la poca información que tenemos, las autores hemos tenido que dar rienda suelta un poco a la imaginación, pero sí, todos los personajes existieron. Sí. Y bueno, estamos hablando aquí de características más o menos transversales de esa colección estupenda de relatos, ¿no? Una de las cosas también que, en fin, a mí me ha llamado más la atención en el sentido de hacerme pensar es la constante violencia, ¿no? O sea, la máxima violencia con que las tropas españolas están aplicando, pues, a los rebeldes, a los montoneros, a las rabonas, que tal, una violencia que sorprende, porque ya estamos, a principios del siglo XIX, después de, no sé, en un contexto en el que esa violencia extremada, pues realmente se comprende muy bien, digamos, el traumatismo que puede suponer para un pueblo, para una sociedad, el verse, digamos, con sus, derechos humanos sesgados de una forma tan violenta, ¿no? La violencia es una de las cosas que en estos relatos sorprende más, porque todas insistís, ¿no?, en la máxima violencia con que son castigadas estas mujeres, ¿no? Y no solo eso, sino que a Tomasa no solo la descuartizaron después de haberla pasado por el garrote, sino que pusieron las partes de su cuerpo en diferentes zonas de la provincia. Pusieron su cabeza en una ¿cómo se llama? Las spikes, en una pica, para desanimar a quienes quieran seguir con estos esfuerzos de independencia, lo cual hace muchísimo más valioso y más heroico para mí el que se hayan atrevido una tras otra las rebeliones para lograr la independencia. Rocío, yo quería quedarme con lo último que dijiste en tu ponencia respecto de la imaginación y cómo puede enriquecer no solo el aprendizaje de los niños y las niñas en la escuela, sino que también nuestra historia. Me gustaría que nos quedemos con esto y que se lo lleven a casa también, que no dejemos que las mujeres de nuestra historia mueran 2 veces. Lo que mencionaba de la segunda muerte por el olvido es algo que podemos remediar desde la actualidad, ¿no? Desde la literatura, desde campos más serios, digamos, como la educación o como la historia. Habiendo conversado sobre tu cuento y sobre el proceso en general, ahora me toca a mí hablar no solo de lo valioso de este libro, sino también de mi propio aporte, que es cuento El brazo desnudo. 21 relatos
como ya nos contaba Carla, somos 22 autoras, son 21 relatos y una yapa. Somos 22 autoras que contamos historias de mujeres desconocidas, historias que han sido calladas, que han sido relegadas a lo largo del tiempo. Rescatamos la figura femenina en el proceso emancipador. Son historias de mujeres escritas por mujeres, y eso te voy a preguntar en un momento, Ana. Y claro, a través de estas historias colocamos a las mujeres de este proceso en el lugar que se merecen, ahí mismo al lado de los hombres que portaron la mayoría de las armas y que marcharon al frente. En 21 relatos van a encontrar, pueden leer el libro, además si es que no tienen la suerte de llevarse uno a casa, se puede leer de manera libre en la biblioteca virtual de Petroperú. Imagino que después en Facebook podrán ver el enlace para acceder. Aquí vamos a encontrar relatos que cuentan desde el pasado, como el mío, el brazo desnudo, que cuentan desde el presente, como Aroma de jazmines con espejo de Katy Serrano, o en un lugar intermedio como el cuento de Rosana, Si la batalla hubiera sido hoy. Entonces, con este libro reivindicamos la presencia de las mujeres no solo en la sociedad actual, sino también en todos los procesos históricos de los que han formado parte, pero que no han encontrado su camino a los libros con los que aprendemos historia, pero que igual ellas han sido parte de ese esfuerzo y nos han convertido en la República Bicentenaria que somos hoy día. Entonces, este libro, 21 relatos, nos pone sobre la mesa historia sobre mujeres, nos rescata personajes casi anónimos que hicieron esfuerzos en el campo de batalla, como mencionábamos hace un momento, en las tertulias, defendiendo ciudades, como hizo Tomasa. Y bueno, uno de estos personajes es Ventura Jalamaki, la protagonista de mi cuento El brazo desnudo. Ella es panadera en una casa señorial, lo que hablábamos de que el esfuerzo de independencia es transversal, en 1814, ¿no? En medio de una de las revoluciones, una revolución posterior a la de Tupac Amaru II, que era la revolución de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, que también eran personajes con tierras, pero que sentían que no era justo el trato que les daban desde la península, ¿no? La leyenda urbana, entonces, que es Ventura Jalamaki, a partir de la cual yo creé mi cuento, narra cómo ella, con un discurso adelantado a su tiempo sobre los derechos, sobre la igualdad, que se profesaba incluso desde la Constitución de Cádiz, que mencionaba Ana hace un momento, y con este discurso ella levanta a sus compañeras del mercado, porque claro, Ventura es una panadera, ella va al mercado todos los días a comprar sus ingredientes y demás, y conversan, rumores, y ahí en el mercado por supuesto hay mujeres que están de acuerdo con los esfuerzos independentistas o también en contra, pero resulta que en el cuento, no les voy a spoilear, pero sí les diré un poco de lo que encontrarán en El brazo desnudo. El capitán Vicente de la Moya había levado a los hombres, que los pocos hombres que quedaban, porque acuérdense que ya los habían levado antes para luchar contra los esfuerzos independientes, contra los rebeldes, independentistas así le llamaban. Y entonces, como se rumoreaba que venían los hermanos Angulo y dejar a tomar la ciudad de Huamanga para después pasar hacia Cusco y tomar eventualmente Lima, que casi lo logran, valga a mencionar, entre estos hombres, ninguno de ellos era luchador, por supuesto, y Ventura entonces va al mercado y le dice a sus compañeras, oigan, acá en esta Constitución se supone que todos somos iguales, todos somos ciudadanos, no pueden obligarnos a salir a luchar cuando ni siquiera sabemos cómo agarrar un arma. Y entonces con esto consigue que sus compañeras de mercado se levanten y logren el cometido, que van a leer en el libro cuando lo encuentren, por supuesto. Escribir este cuento fue un proceso bastante complicado, primero por lo que les contaba hace un momento de que
fue mi primera aventura en la narrativa histórica. Yo no considero que sepa mucho de historia, la verdad, y entonces eso me generó un poco de recelo al comienzo, pero claro, soy investigadora, soy escritora y soy peruana, y entonces dije, vamos adelante con este reto. Y entonces empecé a buscar entre los personajes que tenían menciones por aquí y por allá en la historia de Perú, y claro, había muy poquita información. Y entonces yo me encontré con este personaje de Ventura Jalamaki que me daría una libertad enorme para construir el cuento que yo quería relatar, ¿no? Pero claro, es un cuento histórico, entonces tenía que rastrear con trabajo de sabueso. Seguro que tú sabes muy bien a qué me refiero, eso de agarrar un hilito y empezar a tirar. Es apasionante y también es un poco frustrante a veces. Entonces, claro, en este rastreo que hice me encontré con un artículo de Lismiel Grave que me llevó a un libro escrito por un periodista estadounidense, donde él ya había hecho el trabajo que yo estaba intentando hacer en torno a Ventura Jalamaki. Y claro, encontré eso y dije, ya tengo el personaje, ya tengo la historia que quiero contar. Pero claro, eso solo es el primer paso. A continuación tenía que recrear el universo de Huamanga en 1814 y para eso me fui a los archivos a buscar el mapa de Huamanga en 1814 para rastrear la ruta que llevaría Ventura con sus compañeras, a ver en dónde estaba el cuartel, en dónde estaba el mercado, dónde estaba, porque según no solo es Ventura con sus compañeras de mercado, sino que se van uniendo todas las personas que las van escuchando y escuchan las arengas y dicen acá tenemos que estar, ¿no? Y entonces, claro, logré reconstruir la estampa de Huamanga de 1814 y me quedaba lo más difícil, que era, y es algo que yo le repito mucho a mis talleristas, cuando hablamos de los diálogos. Los personajes no pueden hablar todos igual, no pueden hablar todos como hombres blancos del siglo XXI. Estamos hablando de mujeres, una mujer que es panadera, una mujer que trabaja en el mercado, un capitán español o un señor de una casa señorial. Entonces tendría que construir, y además estamos hablando de Huamanga, una ciudad de la sierra, en 1814, donde había un enorme influjo del quechua. Entonces tenía que construir varios registros de vocales, registros de vocabulario que me permitieran realmente darle vida a esa historia, ¿no? Y entonces empecé a buscar facsimilares, artículos de ese tiempo. Fue muy bonito eso, para ver qué tipo de palabras escribían, cuál era la estructura de las oraciones que utilizaban, y ya claro, completar lo demás con imaginación, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, Ventura es una mujer trabajadora, de padres quechohablantes, pero ella se mueve en castellano y entonces su castellano está muy atravesado también por el quechua y lo utiliza en varias ocasiones durante el cuento, ¿no? Entonces yo con este cuento quería crear una historia épica, una historia apasionante que te atrapara. Espero que no lo he conseguido. Ya me contarán ustedes, queridos amigos, cuando lo lean. Y quería la historia de un grupo que fuera muy distinta a lo que siempre hemos escuchado en libros, en la televisión, en las películas. En este caso sería un grupo de mujeres que salvaría a un grupo de hombres, ¿no? Y claro, con esta victoria que logra Ventura, porque yo soy obsesiva con los finales felices, aunque a Juan Manuel no le guste, a él no le gustan los finales felices. Esta victoria, que parece pequeña, pero sumada a otras pequeñas victorias, consiguen nuestra independencia en 1821, bueno, y así queremos ser más precisos, en 1824, ¿no? Entonces fue a través de estas luchas que una a una, las mujeres, los hombres, todos los que querían independencia la consiguieron, la lograron, porque claro, no fue solo una batalla, no fue solo una campaña, fueron varias rebeliones, fueron varias batallas que
que consiguieron años de lucha, que consiguieron que el Perú se convirtiera en la república, que pudiéramos proclamar desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, ¿no? Pero lo que tiene este libro y cada uno de los cuentos que encontrarán aquí es que podemos encontrar que las mujeres nunca fuimos ni seremos piezas decorativas en los procesos históricos. Tampoco fuimos ni seremos ajenas a lo que sucede a nuestro alrededor. Y claro, proyectos como 21 relatos y los cuentos que aquí encontrarán nos dan una idea de todo lo que tenemos aún por investigar, por construir, por crear en este sentido, ¿no? Lo cual me lleva a aquello con lo que me gustaría cerrar mi intervención. Y es una pequeña reflexión que la quiero leer para que no se me vaya nada, ¿no? Entonces, para mí, el brazo desnudo tiene muchísimos significados. En Ventura, un personaje que ni siquiera sabemos si fue real, yo veo también el objetivo que perseguía 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia de Perú, que es lo que hablábamos hace un momento de cambiar el foco de la historia que conocemos, de cambiar la dirección de nuestra mirada para darle voz a quienes han estado acalladas, a quienes han estado relegadas por siglos, 2 siglos en nuestro caso. Ventura entonces representa la invisibilización que muchas mujeres han sufrido en los procesos históricos y seguimos sufriendo en muchísimos casos, aunque algunos se esfuercen por negarlo, pero a la vez también representa esa insumisión de la que hablábamos, de que ya no vamos a estar más en la sombra, ya no seremos las figuras ocultas de los grandes procesos como la independencia, porque la historia también nos pertenece a nosotras, pertenece a las mujeres tanto como a los hombres. Todos y todas hemos formado parte y hemos sido decisivas en cada uno de los grandes eventos o procesos por los que ha pasado la humanidad, no solo el Perú, sino también España, el África, el mundo oriental. Siempre hemos estado ahí, pero claro, recién ahora es que empezamos a sacar a la luz todas estas historias y toda la participación. Y así, Ventura, como muchas mujeres en la historia, dejará ya de ser invisible para tener un busto en la plaza del mercado de Ayacucho 200 años después de su victoria legendaria. Un busto que, por cierto, pueden ir a ver ustedes cuando vuelvan a visitar nuestro país y vayan a Ayacucho cualquier día. Es la única representación que nos queda de Ventura Jalamaqui. Y así como este único busto, tenemos solamente pequeños retazos de historias, de cartas o menciones sobre las cuales tenemos que profundizar, sobre las cuales tenemos que encontrar y reconstruir. Porque la historia somos todos, no son solo los hombres, sino que también somos las mujeres. Y eso es a lo que apuntamos, ¿no? Y con esto yo dejo de monopolizar el tiempo, que estoy segura de que Ana les está aburriendo y que muchos de ustedes quieren escucharla a ella. Van a mencionar, es escritora, crítica literaria, profesora universitaria, especialista en biografías, tanto que este año ganó el Premio Jovellanos Internacional de Ensayo por el libro El Saber Biográfico. Es además responsable de la Unidad de Estudios Biográficos de la Universidad de Barcelona y desde 2017 presidenta de la Asociación sobre Género y Cultura y Culturas Clásicas y Modernas. Esto sin mencionar que en 2019 recibió el Premio Nacional de Historia de España por su obra Concepción Arenal, La Caminante y su Sombra, que tuvo una exposición en Madrid hace 2 meses, una exposición maravillosa, y que además dirigió la colección de 4 volúmenes llamada La vida escrita por las mujeres, que es un ambicioso conjunto de autoras hispánicas e hispanoamericanas con fragmentos de sus obras desde el siglo XIV hasta hoy. O sea, queda claro el enorme honor que nos está haciendo Ana al estar con nosotros esta noche. Gracias por acompañarnos. Y quería aprovechar, ya nos has deslumbrado con tus intervenciones, pero yo quería hacerte 2 preguntitas, si me permites. 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia de Perú es un volumen de cuentos históricos, algunos de los cuales se narraron desde el pasado y otros desde el presente.
¿Qué crees que aporta la narrativa histórica a la reflexión del presente? Ya lo hemos ido toqueteando en los últimos, en la última hora que hemos estado, pero quisiera que nos dejes con una reflexión que todos podamos llevarnos a casa al respecto. Bueno, a mí me ha dejado Rosalí impresionada con esa presentación en el último momento de mí misma. Como diría San Agustín en sus confesiones, según un dignum, o sea, yo aquí no tengo ni arte ni parte, sois vosotras las autoras de este libro y vosotras sois las protagonistas absolutas del acto, ¿no? Yo no estoy aquí de telonera y solo para apoyar. Pero en esa referencia, y para terminar, en esa referencia a la novela histórica o al cuento histórico que decías, estaba pensando que realmente la novela histórica, que desde el punto de vista académico es un género que tiene poco predicamento, nosotros no solemos como profesores hablar de la novela histórica más que en casos muy concretos, y sin embargo tiene un gran predicamento lector, digamos, la novela histórica. ¿Por qué? Porque, bueno, es una novela que al mismo tiempo que te sumerge pues, en una historia con su suspense y su intriga, le permite al lector o a la lectora un conocimiento histórico de una época que igual pues es una época que le interesa y por tanto por eso compra aquella novela histórica, o de la que no conoce nada y de la que aquella lectura le despierta la curiosidad. Es decir, que creo que la novela histórica, respecto de la novela en general, tiene como un plus de significación. El lector, la lectora, se divierte leyendo una novela y al mismo tiempo el escritor o la escritora le sumerge en la comprensión de un determinado tiempo del pasado, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido me parece que la novela histórica es un género interesantísimo que deberíamos mimar más de lo que lo hacemos, ¿no? Y entonces, en relación a los 21 relatos que estamos comentando aquí, una de las preguntas que yo creo, o de las, digamos, de las reflexiones que permite la novela histórica desde un punto de vista femenino, es cómo escribimos las mujeres ahora, en el siglo XXI, cómo construimos una épica femenina del pasado. Es decir, que podemos hablar de la épica actual de las mujeres, la podemos aplicar pues, a determinadas experiencias que conocemos, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para construir una épica femenina cuando no tenemos modelos, ¿no? del pasado? Porque realmente ha habido siempre, o sea, la épica, pues en fin, desde la Ilíada, pues en fin, ha construido un héroe clásico que ha triunfado en las batallas. En fin, tenemos todo un prototipo de lo que es el héroe épico, ¿no? Y que siempre pues triunfa en batallas, en exposiciones militares, donde, en fin, tiene que desafiar elementos los que sean y donde tiene que poner a prueba su valentía, pero es una valentía física la que digamos, pone a prueba la épica masculina. Entonces, ¿cómo hacemos para construir una épica que parta de otros puntos de vista? Porque desde luego la confrontación militar, la mujer en el pasado la ha conocido, pero en pocas ocasiones. Vosotros tratáis aquí algunas experiencias, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los principales desafíos que tenemos en relación a la novela histórica, que las mujeres podemos o podéis construir en relación al pasado, pero donde tenemos que reflexionar sobre dónde ponemos el énfasis de esta épica femenina que indudablemente existe y fue importantísima para la historia de la humanidad. Ni una pregunta más, pero creo que estamos cortos en el tiempo, así que será para otra ocasión. Quería agradecer a Rosana por tu presencia hoy día. Espero que este no sea el último cuento histórico que nos regales. Un abrazo gigante que atraviese el Atlántico hasta casa, hasta Perú. Démosle un caluroso aplauso a Rosana, por favor. Y por supuesto a Ana,
que nos ha acompañado durante todo este evento y que nos ha contado su punto de vista en torno a las mujeres, a la historia, a las cartas y tantas cosas que recordaremos probablemente después. Un aplauso para Ana también, por favor. Yo creo que tú eres la organizadora, mereces más aplausos que todos. Exactamente. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé si tengan alguna pregunta del público para, si no, pasar pues al sorteo de ejemplares, que es lo que estoy segura que se han quedado aquí solo por eso, no para escucharnos a nosotras, y después les invitaremos a un pequeño brindis, a un compartir, para celebrar que estamos abriendo otra vez nuestro consulado al público. Gracias. Venga, ese sorteo. No, yo digo, venga, ese sorteo. Muchas gracias. ¿Quieren despedirse del libro? Adiós, gracias. Adiós. Gracias.